Buenos días a todos. Yo me llamo, como pone ahí en la pantalla, Andrew Challoner. Lo que no pone es mi nombre, mi segundo nombre, Andrew Juan Challoner, que mi madre es española y por eso a mí me encantan las oportunidades de hablar en español y también las oportunidades de poder hablar sobre este tema del cambio climático y sus impactos. Las presentaciones, si para la gente que no los han visto, estos 30 minutos en que voy a hablar yo, no voy a intentar resumir todas las presentaciones ¿cómo se dice? ¿No? A veces no me salen palabras en español, advise, que los vean, en fin, que vale la pena verlas y eso. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, en vez de intentar resumir los 4 ponencias que he visto, es más bien discutir los temas que resultan de las ponencias. O sea, yo les miré todos y estuve escribiendo pues las cosas que salieron de esas ponencias que era en común y bueno, algunos también que eran distintos. Y también las preguntas que mandaron los institutos a Flavia antes antes del webinar, también pues eso me ayudaron a informar mi ponencia. Entonces, lo que voy a hacer al principio, unas observaciones generales sobre las ponencias que vi y luego pues es eso de intentar un síntesis o a ver los temas importantes que salieron de esas ponencias y hablar un poco sobre cada uno de ellos. Entonces la presentación de Siad, no sé cómo se pronuncia, Siad Knuma, tenía su base en aplicación de modelos y los de IDEAM, CENAMI y INAMI, cada uno pues para su país tenía más bien el enfoque de información climática y evaluando los modelos globales de clima. Y claro, estas dos partes, la parte de agricultura, digamos, y la parte del clima y entender el clima y las predicciones del clima y el incertidumbre, son elementos muy importantes para proyectar y para entender lo que se espera suceder con el cambio climático. Vi que hablaban las presentaciones sobre el CIMET5, o sea, los predicciones que se usan en el IPCC, los más, ¿cómo se dice?, los más recientes, y veo que esos que han estado analizando los resultados de esos modelos, que es lo que están haciendo, claro, ahora pues mucha gente. Entonces eso es una cosa muy buena y muy necesaria, que se examinan esos datos y los resultados de esos modelos para entender ¿cómo se dice?, los strengths and weaknesses. Yo creo que a veces voy a tener que decir algunas cosillas en inglés, que si no voy a estar aquí buscando con un diccionario y así no acabamos. Strengths and weaknesses. Yo creo que algunas palabras así espero que me vais a poder entender. También vi que en las ponencias se consideraron el uso de diferentes métodos de downscaling. Eso sí que yo creo que lo voy a decir en inglés siempre, que no sé en español si hay una palabra. Y conscientes de los posibles problemas con métodos de downscaling. Entonces, esas son pues mis observaciones generales, digamos, sobre las presentaciones. Y ahora, pasando, a ver si puedo pasar al siguiente. Ahí está. Los temas bueno, cuando vi yo a las presentaciones, pues las ponencias, los temas que yo vi que salieron en común. Y he puesto ahí, podéis ver los nombres de los institutos, en donde vi esos temas, pero yo creo que salieron en casi todas las ponencias, la verdad.
Una pregunta que salió al principio, o sea, de las preguntas que hicieron los institutos a Flavia para poder considerar durante este webinar, este primero yo lo vi lo veo muy interesante. La pregunta así sencillísima, considera que los escenarios de clima y bueno, de sus impactos también, supongo, se acercan a lo que realmente va a suceder, ¿no? Entonces, eso es una pregunta muy clara. Es muy fácil, pues hacemos escenarios y a lo mejor pues hacemos bastantes escenarios con unas situaciones diferentes escenarios, pues ¿cómo se va a saber si eso es verdaderamente lo que va a suceder, ¿no? Entonces, los temas ahí importantes que son muy relacionadas son el tema de incertidumbre, de la cuantificación de incertidumbre y el de downscale. Entonces, eso será el primer tema del que voy a hablar. Y luego hablaré un poco de la predictabilidad actual del clima y dentro de eso, pues es de entender la variabilidad del clima, no solamente el clima por promedio, y también el tema de detectación, no sé si se dice así, pero detectación del cambio climático. Ese es el segundo tema. Y tercero, pues solo un par de diapositivas sobre vulnerabilidad y adaptación, unas reflexiones sobre eso. Y al final tengo pues un síntesis muy pequeño que a ver si ayuda a ver cómo se conjuntan todas estas temas. Bueno, algunos de mis diapositivas no tuve tiempo para escribirlos en castellano. De todos modos, voy a seguir la mayoría hablando en castellano, claro. ¿Qué es el incertidumbre? Esa es una de las preguntas que salió de las preguntas que hicieron los institutos antes a Flavia. Y yo, por esta pregunta, yo entiendo el incertidumbre existe porque no sabemos que nuestros modelos de clima y de impactos tienen errores, ¿no? En que no son precisamente lo que va a suceder en la realidad. Pero la incertidumbre existe porque no sabemos la magnitud de ese error. Y es un concepto muy sencillo, ¿no? Pero por otra parte, a veces la gente habla de modelos como si son fuentes de incertidumbre. Y realmente los modelos no son fuentes de incertidumbre. Es solo si supiéramos el error, o sea, lo que le falta a los modelos para ser perfectamente realísticas, pues entonces no hubiera incertidumbre. Entonces ahí está el incertidumbre. Y claro, los modelos nunca van a estar perfectos. La realidad no ¿cómo se dice? No cabe dentro de un ordenador y entonces siempre va a existir. No sabemos los valores iniciales que tenemos que meter a los modelos, no sabemos exactamente la estructura que tenemos que dar, las ecuaciones al modelo, y no sabemos el error que sale bueno, la verdad no voy a intentar traducir eso. Intrinsic Stochastic Variability, sí. Perdón, esto en castellano sí que no lo sé. Relacionado con el tema de incertidumbre es la predictabilidad. Entonces, si hay mucha incertidumbre, pues normalmente hay poca predictibilidad, ¿no? Y entonces se puede mirar al signal-to-noise ratio, o sea, el señal comparado con el ruido, no sé si se dice así, pero signal-to-noise, ¿no? Entonces, la variabilidad, la variación en los resultados de los modelos comparado al señal que sale claramente en todos los miembros del ensemble, todos los simulaciones. Entonces, este es un ejemplo de mirar al signal-to-noise ratio. Cuando hay un número alto, pues es decir que todos los simulaciones están diciendo no es la misma cosa, pero más o menos la misma cosa, el mismo tipo de cosa, ¿no? Y se ve que pues por muchas zonas de las trópicas pues hay un señal.
Entonces se ve que varía espacialmente y también varía la predictabilidad, también varía temporalmente. Y entonces esta gráfica pues se ve que a nivel global hay alta predictibilidad, como ya sabemos, a nivel, bueno, de aquí en Inglaterra, pues mucho menos, pero luego que pues a los 40 años más o menos hay como un máximo en la predictibilidad. Y entonces yo quería pues enseñar esta diapositiva para ver que se puede mirar muy en detalle estos temas de la predictabilidad, se puede medir, ¿no? Eso es la cosa importante. Y se puede hacer esto y la gente haciendo esto con el Sigma-5. Y también se puede hacer este análisis para cultivos. Y hay un estudio que va a salir pronto en PNAS que hace exactamente eso, este tipo de análisis para los cultivos. A ver, sí, también quería comentar un poco que otra parte de incertidumbre es que no sabemos cómo varía las respuestas, cómo varían las propiedades biofísicas con escala. Es decir, en la gráfica de la derecha, eso es cacahuete en un control environment, en un experimento, en una situación experimental, ¿no? Donde se controla todo, la temperatura, luz, todo, para algunas plantas, no sé si 20 o por ahí. En la izquierda se ve otra gráfica parecida, también esto se trata de cómo se varía, en este caso, el rendimiento del cultivo, en este caso de maíz, con temperatura, pero esto es para a mucho más grande escala, a escala ¿cómo se dice?, del distrito o de county, ¿no? Y entonces no sabemos si esto, aunque son parecidos estas dos gráficas, no sabemos cómo están relacionados los puntos criticales. Es decir, no sé si podéis ver aquí donde estoy apuntando, creo que no, con el mouse, pero los puntos así, ahí donde empieza a bajar el rendimiento, no sabemos cómo están relacionados esos puntos claves en cuanto se mueve de una escala pequeña a una escala grande. Entonces, eso es una parte importante del incertidumbre. Bueno, yo creo que en todas las ponencias se vi que la importancia de cuantificar el incertidumbre y hay métodos de hacer eso en lo cual se usan los varios climas, o sea, los varios resultados de los modelos climáticos con varios modelos del cultivo, o si no, pues se puede usar varios parámetros, se puede usar varios valores de parámetros dentro de los cultivos, ¿no? Y entonces así se puede cuantificar el incertidumbre. Y este es un ejemplo de hacer eso. Y estos son dos gráficas dependiente de cómo se defina el crop failure, o sea, cuando el rendimiento de los cultivos son muy bajos, pues sin adaptación en la parte de la izquierda se ve que hay muchos años en que el cultivo fallece. Pero cuando se usa un cultivo que está adaptado a las temperaturas altas, en la segunda parte de la gráfica, en el segundo Power Muesters, se reduce, se disminuye ese número de fallecimientos del cultivo, digamos, de rendimiento. Y lo mismo cuando se usa un cultivo que está adaptado al estrés de tener insuficiente agua.
Bien, entonces es posible o sea, se puede cuantificar el incertidumbre, pero es muy importante entender que lo que se puede decir sobre el incertidumbre, lo que se puede cuantificar, y yo creo que la palabra es contingente, me suena un poco raro, pero eso es lo que me dice el diccionario, contingente, contingent, que solo en verdad este rango que producimos, si se tiene en cuenta, claro, pues los métodos y los modelos que se han usado. Es decir, es una parte de la incertidumbre total. Entonces, en este caso, usé un escenario, el A1B, escenario de cambio climático, con un modelo de clima, el del Hadley Center, y un modelo del cultivo, aunque cada modelo, pues, variamos los parámetros. Entonces, eso es lo que nos da los rangos que se ve aquí en la gráfica de la izquierda. Pero claro, esos rangos podrían ser más grandes si se usa pues, muchos otros modelos. Entonces, es muy importante de estar consciente de que cuando se cuantifica el incertidumbre, pues normalmente es solo una parte del incertidumbre total que estamos cuantificando. Y ya veo aquí que los de la moderación están diciendo que por favor mandar preguntas. Si hay alguna cosa que no queda clara, pues si eso pueden empezar a preguntar eso ya. Entonces, pues yo creo que un enfoque, como los incertidumbres son muy grandes, ¿no? Entonces se ve en la gráfica de antes, esta gráfica, que los rangos son bastante grandes y acabo de decir, pues ese rango a lo mejor es una parte del rango total. Entonces se puede decir, bueno, pues aquí hay muchísimo incertidumbre, ¿no? Entonces se empieza a ver, a pensar, bueno, esto va a ser muy difícil decir cosas específicas. Pero yo creo que, y no voy a leer todo esto, las diapositivas ya los puedo dejar para que, o la mayoría por lo menos, que se pueden ver después, pero un enfoque en los procesos más bien que los rangos que se esperan, ¿no? Entonces, se puede hablar en inglés, what are the limiting processes? ¿Qué son los procesos que están limitando al rendimiento del cultivo? Y esto es distinto a decir, mira, queremos saber el rendimiento del cultivo. Bueno, pues puede que baje el 73% o el 3%, o alguna cosa ahí por el medio, ¿no? Pero se puede decir cosas más específicas si se dice, por ejemplo, bueno, pues en todas las simulaciones vemos que temperaturas más altas reducen el tiempo hasta que madurece el cultivo, y esto tiene la tendencia de bajar al rendimiento, ¿no? Pero, y esto es un ejemplo, ¿no?, que he inventado más o menos, pero es para ilustrar el método de presentar los resultados. Se puede decir, bueno, pero en la mitad de los casos, o en el 40% hasta los 60% de los casos, los increases, los aumentos en la precipitación pueden compensar a ese efecto. Y entonces eso es información, yo creo que muy útil. Describe ahí los procesos que son importantes, tienes ahí alguna cuantificación de incertidumbre, y bueno, yo creo que más útil que decir, bueno, pues los rendimientos del cultivo van a bajar desde el 10% hasta el 70%, que no dice ahí ninguna cosa tan precisa, digamos. Bueno. También hay una relación entre la escala espacial en que tiene el base la investigación y el incertidumbre. Y este es un ejemplo, en este caso mirando al CMIP3 y no al CMIP5, o sea, los que se usaban para el
el pasado IPCC, no el corriente, no el que se está escribiendo ahora. Y por lo general la resolución de los modelos ha aumentado durante ese tiempo. Y lo que se ve en la gráfica a la derecha es que para temperatura, no en todos los casos, pero se puede decir, bueno, hay una indicación de que lo más grande la resolución, o más grande no, lo más pequeño, digamos, define una escala más fino, el eje, cuando el modelo tiene un eje más fino, aumenta la habilidad del modelo de representar las temperaturas reales. Pero para la lluvia, eso no se ve tan claramente, ¿no? En la gráfica de abajo. Bueno, también quería comentar, esto creo que el último comentario sobre el incertidumbre, pero como salió en muchas de las ponencias, pues quería hablar, bueno, bastante tiempo a este tema, ¿no? Este es otro ejemplo donde hemos mirado a preguntar si es el downscaling, si puede contribuir a la incertidumbre. Y he puesto ahí source o contribución o fuente entre comillas, ¿no? Porque, como ya dije al principio, los modelos en sí no son fuentes de incertidumbre, pero sino es que no sabemos el error que tiene el modelo, y ahí está la incertidumbre. Pues de una manera parecida, como no sabemos qué es el método mejor para hacer el downscaling, si se usa solamente uno, se sabe que si se hubiera usado otro método, saldría resultados distintos. Entonces eso es incertidumbre, claro, no sabemos cuál teníamos que escoger. Y entonces aquí en esta diapositiva se ve que hay distintos métodos. Nudging approaches, donde se aplica la corrección o se calcula la corrección usando el modelo de clima y las observaciones. Y se hace la diferencia entre esos dos datos, y luego se aplica esa corrección al GCM Raw. GCM Raw es la predicción que queremos que queremos corregir. Esa es una manera. Otra manera es lo que se llama el Delta Approach, que yo creo que es un poco más corriente. Y ahí se hace la diferencia entre lo que dice el baseline y lo que dice el GCM Raw, la predicción del modelo de clima, y esa diferencia se añada a las observaciones y eso te da la predicción. Entonces, hay distintos más, y hay dentro de cada uno de esos dos tipos de método, hay más métodos. A varios métodos. Entonces no voy a hablar todo sobre este tema, pero era para presentar solamente esta gráfica que ves, pues aquí tres gráficas, ¿no? A la izquierda es el incertidumbre que sale de no saber exactamente las emisiones del greenhouse gas, del dióxido de carbono, y etcétera, ¿no? Y en la parte de la derecha es el incertidumbre sobre el modelo, como la respuesta del modelo a los niveles más altos del dióxido de carbono. Y en la parte del centro, esto es aunque en este caso no hemos hecho un downscaling, hemos hecho un bias correction, pero en downscaling siempre se hace un bias correction, ¿no? También se corrige los datos. Hemos visto el incertidumbre sobre pues que el método que se escoge para hacer el downscaling, ¿no? Y se puede ver que es bastante alto, ¿no? Es parecido a lo de la respuesta del modelo del clima, y más grande que incluso que el de, en este caso por lo menos, del escenario de cambio climático, de las emisiones. No tengo tiempo aquí, no quiero estar aquí
explicando todos los métodos, pero quería solamente este estudio podéis mirar, tengo references ahí en el último diapositiva y pueden mirar ahí un poco más detalle. Pero yo creo que es muy importante darse cuenta de que el método que se escoge para el downscaling es importante. Si se escoge uno, pues hay que saber pues por qué escogí este y no otro. Y mejor todavía escoger más que uno y ver la diferencia entre ellos, ¿no? Bueno, unos minutitos sobre cómo presentar el incertidumbre. Aquí hay la presentación más corriente, digamos, de la incertidumbre, entonces se pone el tiempo en el eje de X, ¿sí dice eso? X-axis, y en este caso, pues la temperatura que se espera. Y hasta el final del siglo, pues se ve que hay una variación grande entre los modelos. Y entonces decimos, bueno, pues en el final del siglo no sabemos si la temperatura global promedio va a subir pues por el 0,8 o al 3,4 o algo entre ellos, ¿no? Pero en este estudio pues lo que han hecho los autores es mirar, en vez de hablar o calcular el incertidumbre usando a base de tiempo y decir, bueno, pues en un dado momento no sabemos qué va a ser la temperatura y usar la temperatura para medir el incertidumbre, en vez de hacer eso, se usa el tiempo mismo para medir el incertidumbre. Es decir, sabemos que va a aumentar la temperatura uno de estos años, va a superar va a cambiar por más de 1 grado. Lo que no sabemos es cuándo. Puede que sea entre el 2040 y el 2060. Bueno, esos números los invento, pero se puede ver ahí en la gráfica, pues cómo se puede hacer ese tipo de análisis. Y es una cosa o sea, es una cosa, bueno, una distinción se puede decir, bueno, pues eso. No es gran cosa, es una distinción, una cosa muy pequeña, ¿no? Pero yo creo que hablar de la incertidumbre usando a base del tiempo, es decir, sabemos que esto va a pasar, pero no sabemos exactamente cuándo. Entonces yo creo que eso es podría ser muy útil, digamos, para estudios de cambio climáticos en los Andes, como igual que en otros sitios, ¿no? Bueno, yo veo que voy aquí un poco más atrasado a lo que quería. Esta diapositiva, nada más que decir, si os interesa este tema de la incertidumbre, hay un special issue que viene pronto, tenemos un meeting hace un poco, el proyecto se llama QUEP, podéis mirar ese tema si os interesa, ¿no? Nada más. Bueno, predictibilidad actual del clima, que esto sí que fue otro tema que salió muy claramente de las ponencias. Y aquí otra vez, otra observación, digamos, porque algunos en las ponencias vi que estaban interesados en decir, bueno, pues queremos saber qué es el señal del cambio climático, por cambio del grado, cuántos grados por año, por las décadas, ¿no? Y este ejemplo muy sencillo, sencillísimo, para enseñar que aquí hay la temperatura en negro hasta el 2010, por ahí, y luego varias proyecciones de temperatura. Se puede decir, bueno, pues ahí se ve que la temperatura va a seguir aumentando, ¿no? Se ve más o menos claro eso. Bueno, se podría decir, pero mira, aquí escogió Ed Hawkins de la Universidad de Reading, escogió 2 de esas posibilidades. Y mira la diferencia. En uno se va aumentando, calentando para una década, luego en el rojo luego va más o menos una variabilidad, pero no tiene ahí la misma señal de warming, de calentamiento. Y en el azul es otra posibilidad, ¿no? Igualmente probable,
en el que hasta el 2030 hay muy poco de calentamiento, de warming. No aumenta mucho las temperaturas, pero luego sí. Y esta distinción, claro, importa para el debate del cambio climático, cuáles de estos futuros, que son igualmente probables, ¿no? Cuáles de estos futuros, bueno, será la verdadera, será lo que se ve en la realidad. Y bueno, yo voy solo quería decir, a ver, un poco de estos dos diapositivas sobre la variabilidad, porque algunos de las ponencias hablaron de la variabilidad, pero yo creo que en estas ponencias, igual que en la literatura más general, que es lo que hemos visto escribiendo el capítulo del IPCC, que muchas veces no se estudia tanto los cambios de variabilidad que se esperan con el cambio climático. Normalmente se estudia los cambios promedios, que la temperatura va a aumentar por promedio, por algún número que va a suceder por promedio con la lluvia y con los rendimientos de los cultivos igualmente. Pero los cambios de variabilidad puede que lleguen a ser más claros, más pronto que los cambios del promedio. Es decir, puede que nos damos cuenta de los cambios de variabilidad más pronto que los cambios de promedio. Este es un ejemplo, una gráfica que hice viendo los cambios de coefficient of variation, coeficiente de variación, supongo que se llama, a base de tiempo, ¿no? Y se ve cómo va aumentando la variabilidad en los rendimientos de los cultivos. Entonces yo creo que esto es un asunto muy importante y que hay algunos estudios que lo están mirando bien y claro, pero yo creo que se podría hacer más en general. Y estos cambios son relacionados a los cambios en precio que se ve en los cultivos, aquí en el Food Price Index, que se ve que, bueno, no es una causalidad directa, pero se ve que hay asociado con cuando fallecen los cultivos, suben los precios. Bien, vulnerabilidad y adaptación. Voy un poco más rápido, que veo que me detení un poco en la primera parte. Y aquí solo quería decir más o menos una cosa. Yo vi que muchas de las presentaciones tenían un gran interés sobre medir la vulnerabilidad y ver cómo se puede adaptar. Y una de las presentaciones habló de la importancia de la química, de la física, de la biología para hacer este tipo de análisis, pero no se habló tanto de las ciencias sociales y cómo se entiende la vulnerabilidad a base de las ciencias sociales. Y yo no soy científico social ni nada menos, pero yo trabajo con algunos científicos sociales y veo que es importante el tema, ¿no? Y bueno, no, aquí sí que queréis mirar después, ven que hay estas dos maneras de mirar al asunto, uno que tiene su base en las ciencias físicas y otro que tiene su base en las ciencias, en la vulnerabilidad de las ciencias sociales. Esto viene del IPCC, del último reportaje del IPCC. La metodología de las ciencias físicas, y de la ciencia de impactos, que es más o menos esto es lo que hago yo, lo que hacemos muchos de nosotros, ¿no? Yo creo. Es de empezar con, ahí en la parte de la izquierda, de la parte de abajo, en amarillo, ¿qué van a ser las emisiones del futuro? ¿Cómo van esas emisiones de greenhouse gases? ¿Cómo van esos a cambiar el clima? No, de la parte azul. De ahí se dice, bueno, pues de ahí, ¿qué va a suceder? ¿Qué van a ser los impactos? ¿Qué van a ser los impactos sobre los rendimientos de los cultivos, sobre hidrología,
Y luego preguntar cómo se puede adaptar, si cambiamos el cultivo, qué sucede y qué serán los impactos sobre los sistemas humanos y naturales, ¿no? Para el food, para la comida, para el agua, para la biodiversidad, para muchas cosas. Y luego la última parte es decir, bueno, pues en bueno, casi la primera parte, es decir, cómo va pathway, no sé cómo se dice, cómo va a ser el futuro socioeconómico, cómo va a ser la sociedad, ¿no? Entonces de ahí se saben las emisiones y los cambios. Y eso tiene ¿cómo se dice? Tiene un contraste. Voy a volver aquí eso del presentador, porque aquí voy a hablar unos segundos y luego acabo. Tiene un contraste con el perspectivo de las ciencias sociales, donde se empieza con la vulnerabilidad del sistema. Es decir, hay un agricultor que está con cultivo, no sé, el maíz, por ejemplo, y ¿qué tipo de cambios? Que sean cambios climáticos o cambios de económicos o cambios sociales. ¿Qué son los cambios que pueden tener impactos negativos para este granjero con este cultivo? Entonces, algunos de esa vulnerabilidad va a ser climática, pero otras partes van a ser otras cosas, ¿no? Y entonces, si se empieza desde ese concepto de vulnerabilidad de la persona o de sociedad, es otra manera de entender los impactos del cambio climático. Y yo creo que a veces puede ayudar con el tema de incertidumbre, porque puede que sea menos importante el incertidumbre. Se puede decir, mira, para esta persona no importa si baja la precipitación un poco o aumenta un poco. Pero si cambia la temperatura, eso sí que es importante. Luego se puede mirar los modelos y decir, bueno, pues sí o no. ¿Qué se puede decir sobre esos cambios que son importantes para esa persona? Entonces, esos son los distintos métodos y yo creo que lo que sería muy, bueno, lo que hace falta, vamos, y lo que hay gente que trabajando en este asunto, ver cómo se pueden juntar un poco más estas dos maneras de entender el problema y a ver de ahí si se pueden ver soluciones más holísticas, no sé si se dice holísticas, en inglés. La última cosa que quería decir es, en síntesis, y bueno, no sé, espero que ayude un poco a ver qué son los métodos o qué son ¿cómo se dice? Pros and cons, no sé cómo decirlo, las cosas buenas, las cosas malas. Cuando se escoge un método siempre hay pues aspectos de ese método que son buenos, que son, ¿cómo se dice? Strengths, no sé. Y otras que son, digamos, malos, que son no tan buenos. ¿Cómo? Y entonces esta gráfica enseña cómo en un dado momento se tiene un poder de los ordenadores que tenemos, las computadoras de los ordenadores, y solo podemos hacer pues algunas relaciones de clima. Entonces este eje, la eje vertical, es eso, que podemos capturar incertidumbre haciendo múltiples realizaciones del clima. Pero si vamos a hacer eso, no podemos hacerlo a escala muy fina, como en la eje horizontal, ¿no? Donde hay ahí para Europa una escala muy fina y se ven muchos detalles. Y bueno, voy a hablar solo de esos dos, que quiero dejar aquí un poco de tiempo para discusión. Cuando usamos métodos para entender al cambio climático, tenemos que escoger. No podemos hacer
realizaciones a escala muy fina y también repetirlos muchas veces para cuantificar el incertidumbre. Tenemos que escoger. Ahora, en la zona de los Andes, yo creo que hay una cosa, bueno, que ayuda, digamos. Es decir, las montañas quiere decir que, bueno, a lo mejor el incertidumbre es menos. Y hay estudios, en el siguiente diapositivo salen algunos estudios que enseña ese suggest, que enseña, ¿no?, que a lo mejor es así, que hay menos incertidumbres en zonas montañosas. Entonces eso puede que sea importante. Pero ¿cómo se dice? El trade-off o la decisión que hay que tomar aquí, pues si solamente se tiene el enfoque en cuantificar el incertidumbre, puede que haya unas proyecciones que son muy imprecisos y inútiles, porque es un rango muy grande, como dije cuando estaba hablando de la incertidumbre. Ahora, por el otro lado, se puede hacer un solo realización con un modelo que es muy preciso, muy exacto, pero incorrecto, porque no se ha cuantificado el incertidumbre. Donde yo creo que eso es importante. También pues hay otra, como una cuarta dimensión de esa gráfica, que se puede llamar data assimilation, que no sé, asimilación de datos, supongo. Y es decir, que hay muchas observaciones que se pueden usar para reducir incertidumbre, es decir, para cuantificar el error de los modelos. Y entonces esa es una respuesta que tenía yo para los institutos, que se podía usar los datos que existen para evaluar los modelos, si se podían usar. Yo creo que voy a dejar aquí mis conclusiones y espero que ha sido útil lo que he presentado.